Me contaban que esta ha sido una de las series más controversiales, no sé por qué, y tal vez la más importante. Sí, yo creo, lo que es controversial no lo creo porque yo he estado diciendo solo lo que la palabra dice. Más importante, sí, es una de las más importantes. Estamos en la serie de mensajes de una familia disfuncional a una familia real. La familia, decíamos la semana pasada, es la creación de Dios, no es invención social, no es invención del mundo, no es construcción humana, es el diseño divino del Creador. Y en este diseño hablábamos que cada uno de nosotros tenemos un rol especial, una función importante. Hombre tiene una función, mujer tiene una función, hijos tienen una función. Y en la manera que nosotros realizamos esto, entonces podemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque el propósito de Dios para haber creado la familia es que nosotros pudiéramos multiplicarnos y crear hijos o crear personitas que no se parecieran a nosotros, sino que se parecieran más a Él. Nosotros también decíamos que esto lo que provoca en nuestras vidas es que toda bendición que ha sido puesta en la palabra de Dios para cada uno de nosotros pueda lo que es hacerse realidad. Pero esa es la misma razón por qué desde el principio de la creación el ataque más grande lo ha tenido la familia, pero nunca, personalmente lo digo, nunca en la historia se ha habido un ataque más abierto a la familia. Un ataque más abierto para desunirlas. Los valores de la familia están constantemente en juego. Y en nuestros días esos valores están siendo violados por nuevas leyes. La propaganda de la media quiere definir del cómo nuestra familia tendría que vivir. La música y los videos que están escuchando algunos de nosotros y nuestros hijos están enfocados a erradicar los valores que construyen y hacen bajo el diseño divino una familia. La invitación constante a través de la media al sexo libre, a las drogas, al alcohol es prevalente y es una violación directa del plan de Dios a lo que significa ser familia. Hoy más que nunca enfrentamos una realidad innegable. Nuestras familias están bajo ataque. Nuestras familias están bajo ataque y es nuestra responsabilidad de pelear por nuestras familias. No es la responsabilidad del gobierno, no es la responsabilidad de la escuela, es nuestra responsabilidad de pelear por cada uno de nuestra familia. Y es por eso que el tema el día de hoy lo he titulado Familias bajo ataque. Familias bajo ataque. Tu batalla por un hogar victorioso. Lo que vemos en nuestras vidas es una confusión terrible a la cual nos enfrentamos nosotros y a la cual se están enfrentando nuestros hijos. Las leyes que se están aprobando van en contra del diseño de Dios para la familia. Lo que vemos en Hollywood, la televisión, la música es contraria a los valores establecidos por Dios en relación a lo que es una familia. Es por eso que no nos tendría que admirar que dentro de la familia, inclusive cristiana, hay tanta destrucción, hay tanta infelicidad, hay tanto llanto, hay tanta depresión, hay tanto tormento. Y lo que esto lleva cuando no encontramos nada positivo o la seguridad dentro de la familia es lo que provoca y lo que lleva a la misma familia a buscar en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el sexo libre, la felicidad que tendría que encontrar dentro, pero como no la encuentro dentro, voy a apaciguarla y encontrarla fuera. Y lo que esto provoca es una destrucción más grande en los hogares. Es por eso que vemos que hogares se están desintegrando y aquellos que no se desintegran son aquellos que a veces lo que hacen es tratar de esconder lo que realmente está pasando en la casa, y a veces esto es peor porque lo que esto hace es destruir más a esta generación y confundir más a aquellos que decimos amar. Y la razón por la cual esto está pasando, le voy a decir, es porque los muros de nuestros hogares están caídos. La razón que esto está pasando es porque ya no tenemos valores establecidos dentro de nuestra familia. Es ridículo pensar que la iglesia tiene valores establecidos: excelencia, amor, honor, servicio, crecimiento, conexión, y todo lo que hacemos lo basamos en esto. Pero nuestras familias no saben cuáles son sus valores.
Nuestras familias no saben lo que es bueno, lo que es malo, lo que es permisible o lo que no es permisible dentro de la casa misma. Y cuando no tenemos valores establecidos, los muros de nuestros hogares están caídos y es allí donde entra el enemigo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y él está viviendo en nuestras casas. Lo echamos de la iglesia, pero lo recibimos cuando llegamos a casa. Y este es el primer punto. Y tal vez lo central de este tiempo que vamos a pasar juntos. Sin valores firmes, mi amado. Sin valores firmes. En el hogar, los muros están caídos. Y sin valores firmes, y cuando los muros están caídos, dejamos vía libre al enemigo para entrar y robar, destruir y matar. Y lo que vemos nosotros, el Señor me llevaba pensando en esto a una época en la cual había una confusión terrible para el pueblo de Dios. Israel había estado 70 años en esclavitud, 70 años en opresión en Babilonia. La opresión termina y permiten que más de 50,000 la primera vez salga lo que es y regrese a su estado original, regrese al lugar de donde habían sido esclavizados. Ellos regresan y lo primero que hacen es construir un templo. Pero después que construyen un templo, los muros de la ciudad estaban caídos. Los muros de la ciudad estaban caídos y lo que esto hacía es que permitía que cualquier enemigo, ya sea lo que es nación extranjera o lo que es animales salvajes, entraran en cualquier momento. Imagínese, para que usted pueda tener una figura de esto, imagínese vivir usted en su casa sin paredes. Por unos segundos, imagínese que usted vive en su casa pero no hay paredes. Sus hijos duermen en un lugar donde no hay paredes. No es ni siquiera una tienda de campaña, no hay absolutamente nada. Y entonces lo que el Señor hace es que levanta a un hombre, pone en el corazón de un hombre llamado Nehemías. Pone lo que es en el corazón un fuego por su pueblo y este hombre, ungido lo que es por el Espíritu, va y comienza a restaurar y a reconstruir los muros de la ciudad. Y lo que pasó fue que ellos habían intentado por años. No se sabe exactamente, pero algunos piensan que eran unos 100 años que ellos habían estado intentando reconstruir los muros. ¿Cuánto tiempo usted ha estado intentando cambiar su vida o cambiar la de su familia? ¿Cuánto tiempo ha estado intentando dentro de la casa cambiar algo y siempre es lo mismo? Ellos habían estado intentando por casi 100 años y el Señor manda bajo la unción del Espíritu a este hombre llamado Nehemías, y lo que ellos no habían logrado hacer en muchos años, Nehemías lo logró en 52 días. ¿Sabe por qué? Escuche bien esto. Porque lleno del Espíritu Santo, tú puedes lograr en pocos días lo que no lograste en muchos años. Lleno del Espíritu Santo, no importa la edad que tengas. Lleno del Espíritu Santo, no importa la enfermedad que tengas. Lleno del Espíritu Santo, no importa si tienes dinero o no tienes dinero. Lleno del Espíritu Santo, si tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay absolutamente nada que tú no puedas lograr en muy poco tiempo. Y en los días de Nehemías, lo que sucedía es que los enemigos que estaban alrededor, en el libro de Nehemías, teológicamente hablando, se habla de la Trinidad diabólica. Porque el enemigo siempre quiere lo que es parecerse a Dios. Se habla de la Trinidad diabólica, y en el capítulo 4, si te puedes ir en tu Biblia, o lo vamos a pasar aquí también, en el capítulo 4 de Nehemías, vemos lo que es dos de lo que estaba pasando de esta Trinidad, que estaban en oposición para que ellos reconstruyeran los muros. Y esto es importante porque el enemigo de nuestras almas va a tratar siempre de destruir el fundamento de nuestros hogares. Y en Nehemías 4 pasa lo que es lo siguiente. Voy a leer no todo el capítulo, sino que voy a estar saltando de versículos en versículos. Mira lo que dice los primeros 4 versículos. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Te voy a decir, en nuestros tiempos es cuando tú comienzas a venir a la iglesia y te dicen: ¿y tú crees que vas a cambiar? Tantas veces has tratado de cambiar, nunca vas a cambiar, eres lo mismo. Y no solamente a veces personas lo dicen, sino que nosotros lo pensamos. Versículo 2. Diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué se cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos?
¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Tú crees que ahora porque vas a la iglesia, entonces ahora vas a cambiar porque estás haciendo, porque estás sirviendo? No, tú nunca vas a cambiar. Es literalmente lo que le estaban diciendo. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Así como piedras calcinadas. 3. Tobías el anamonita, el segundo de la Trinidad diabólica, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Mire la respuesta de Nehemías. No se puso a pelear con el enemigo, sino que Nehemías dijo: entonces oré, escúchanos, Dios nuestro. Se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. En el versículo 8, el ejército se levanta. Ojo, porque cuando tú quieras cambiar el eje de tu vida y el de tu familia, estamos hablando de generaciones. Si es una cosa cuando tú quieres cambiar tu vida, pero cuando tú tienes que ser o puedes llegar a ser influencia para el cambio de vida de otros, asegúrate que el infierno mismo se va a levantar contra ti. Lo que sucedió fue lo que es, en el versículo 8 dice: todos, el enemigo, hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre otros. Si en nuestros tiempos nuestros hijos están confundidos, porque escuchan aquí algo diferente a lo que escuchan allá, pero la voz más grande que ellos tendrían que escuchar es tu voz. En la casa, no en la iglesia. La voz más grande que tendrían que escuchar es tu voz diciendo: yo voy a alabar a Dios y voy a aceptar las consecuencias de alabarlo, lo que es a Él. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Versículo 9. Así que, ¿qué fue la segunda respuesta de Nehemías? Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad. No es solamente orar. Orar, se tiene que orar ferviosamente. La oración atrae milagros. La oración atrae al Señor a tu vida. Pero también oración sin acción es simplemente una religión. Muchos de ustedes deberían de dejar de orar y comenzar a actuar. Muchos de nosotros deberíamos dejar de orar por un segundo y simplemente escuchar lo que hemos orado y actuar y caminar basado en aquello que decimos estamos orando. Decimos que Dios es grande, pero actuamos como si Dios es pequeño. Decimos que Dios es el Todopoderoso, pero cuando viene una situación, corremos como que somos niños. Dice lo que es la palabra. Así que oramos a nuestro Dios, versículo 9, y pusimos guardias en la ciudad de noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Escucha bien, siempre que tú quieras cambiar tu familia, dentro de tu familia van a haber quejas. Escucha bien esto. Tú quieres poner orden en la casa, siempre va a haber rebelión dentro de la casa. Siempre que tú trates de poner orden dentro de tu casa, la rebelión, la queja va a venir dentro de aquellos a los cuales tú estás tratando de ponerle orden. Entonces los del pueblo de Judá comenzaron a quejarse. Los trabajadores están cansados. Otra vez a la iglesia. Right? ¿Alguien le ha dicho así? Levante la mano, por favor. ¿Qué? Y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás vamos a poder cambiar. Jamás vamos a poder lograr. Sí, yo escucho lo que ese hombre dice, pero es que la situación de él es diferente. Si él estuviera en mi situación, ¿cambiamos? ¿Tú quieres cambiar lo que me ha pasado a mí para ver si actúas como yo he actuado? ¿Quién estuviera dispuesto hoy, ya en este momento, si tienes lo que es, si has amasado algo, si has hecho algo en tu vida, que de un día para otro desaparezca completamente y totalmente? ¿Quiénes de aquí están dispuestos a que su familia les dé la espalda? Y la única razón que su familia le ha dado la espalda es porque yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si es fácil lo que es ver lo que es la historia final de lo que el Señor ha hecho en la vida de alguien cuando Él se ha glorificado en esta persona. Pero todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos traumas que sanar. Todos tenemos luchas que enfrentar.
Y lo que pasa, lo que es en ese momento, mire lo que es en el 14, la respuesta de Nehemías. Luego, cuando revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no tengan miedo. Repite conmigo, no tengan miedo. Más alto, no tengan miedo. Mira lo que les dice. Recuerden que el Señor es grande y glorioso. Luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, luchen por sus esposos, luchen por sus esposas, luchen por sus casas. Mira lo que le está diciendo Nehemías. No tengan miedo. Dios es grande, Dios es poderoso. Es tiempo de levantarse y es tiempo de luchar por nuestros hijos, luchar por nuestros hermanos, luchar por nuestros esposos, luchar por nuestras esposas, luchen por su casa. Y en el 20 les dice por qué. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces Dios peleará por nosotros. ¿Sabe lo que está diciendo? Escuche lo que está diciendo, lo que el Señor le está diciendo. Si tú peleas por tu familia y reconstruyes los muros, Dios entonces peleará por ti. La razón que algunos estamos en el mismo lugar, a pesar que tenemos chorrocientos años en la iglesia, es porque nuestros muros están caídos. Es porque en nuestra casa todavía no hay valores definidos. Y algunos de ustedes ya Satanás le robó a un hijo o a una hija. Algunos de ustedes ya simplemente ni siquiera, antes venía toda la familia, hoy vienen los últimos dos que quedan. Y quedan porque vienen obligados. No porque quieren, porque no tienen opción. Pero al nomás cumplir 18, yo me voy. ¿Ha conocido esa historia? Yo conozco familias grandes que a medida pasa el tiempo comienzan a disminuir en cuanto a lo que es a quienes llegan a la iglesia. Y la razón, le voy a decir, es porque no hay muros en las casas. Y Dios ha dicho, si tú peleas por tu familia, yo voy a pelear por ti. Si tú levantas los muros, entonces yo voy a pelear por ti. Y Nehemías lo que encontró fue oposición durante la reconstrucción de muros. Pero Nehemías comienza a hablar porque Tobías comienza a tratar de bargain, comienza a tratar de hacerles ofertas. Vente, vamos a platicar. Y Tobías lo que le dice al enemigo es lo siguiente: ustedes no tienen ninguna porción entre nosotros. No voy a platicar, no te voy a entretener. No tenemos necesidad que tú nos ayudes a reconstruir a las familias. Nuestros hijos nos pertenecen a nosotros, nuestras casas nos pertenecen a nosotros, nuestras familias no te pertenecen a ti. El Dios de los cielos, Él nos va a ayudar y Él va a pelear por nosotros. Y todo esto suena bien, pero quiero advertirte que para que esto funcione en tu familia hay tres cosas que son sumamente importantes. Uno, tienes que tener valores establecidos en la casa. Tienes que tener valores. Mira, ¿qué cosas en tu casa? Hay cosas, yo no tengo que decir lo que se acepta o lo que no se acepta en mi casa. Simplemente todos conocen que se acepta. Yo no tengo que preguntarle o decirle lo que es a quienes viven conmigo, qué cosas se van a ver en mi casa y qué cosas no se van a ver. Yo no tengo que decirles qué cosas se van a tomar o qué cosas son prohibidas que estén lo que es en mi casa. Inclusive, si tú me conoces y tú llegas de visita, tú sabes que hay cosas que no van a entrar en mi casa. ¿Por qué? Porque mis valores, yo no sé tú, yo respeto lo que tú quieras hacer. Es tu problema porque tu familia es tu problema, no es mi problema. Pero lo que sí yo sé es que yo le voy a dar respuestas al Señor. Cuando esté frente a Él, yo voy a tener que responderle: ¿qué hice con tu hijo? ¿Qué hice con Jesús? Lo segundo es: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu familia? Y luego, ¿qué hiciste con la iglesia? En ese orden. Lo primero que tú tienes que hacer, si esto quieres que sea una realidad, si tú quieres que Dios pelee por ti, tú tienes que tener valores establecidos en tu casa. Número 2, tienes primeramente que estar comprometido, no parcialmente, sino que totalmente con Dios. Algunos de ustedes están llorando por un milagro, no lo van a ver hasta que no estén comprometidos totalmente con Dios. Hasta que Dios no sea el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, no van a pasar ciertas cosas. Y lo tercero,
tienes que estar comprometido con tu familia. No con el trabajo, no con lo demás. Tienes que estar comprometido, tener valores definidos, comprometido con Dios y comprometido con la familia. Porque si tú dejas puertas abiertas, o sea, escucha, si tú dejas puertas abiertas, ese es el lugar donde el enemigo vendrá. Yo conozco una historia, yo la viví, yo fui parte de ella. Hace muchos años, comienzo de mi ministerio, esa familia preciosa, esta familia. Nosotros comenzamos a hacer iglesia pequeña, que estoy hablando otra iglesia, nuestra iglesia. Comenzamos a tener estudios bíblicos y oraciones en diferentes casas. La cosa se puso bien porque por un tiempo todos comenzaron dando solo café y pan y después cena. Y después a quien daba la mejor cena. Entonces por eso le paramos, porque ya las personas estaban gastando mucho por eso. Pero usted sabe cómo somos nosotros. En esta casa, beautiful family, en hermosa familia, tenían varios hijos. Nosotros comenzamos a ver que la hija, 11, 12 años, tenía su noviecito. Y este noviecito, estando nosotros ahí, cuando llegábamos, salía del cuarto de esta niña de 11 años. Simplemente, pero es que las puertas están abiertas. Salía del cuarto, escuche bien. Nosotros venimos y vengo yo con mi esposa y comenzamos y le dijimos a ambos, hey, esto no es correcto. Ustedes están poniéndole al enemigo para que entre a su casa. Y la respuesta que yo obtuve de esta señora fue lo siguiente. Mi hijo tenía en ese punto 3, 4 años y la respuesta que estuve es: espérese que a su hijo crezca, peor cosas le van a pasar a él. Solamente espérese. En ese momento nos alejamos, porque a veces el peor consejo dado es aquel que no ha sido pedido. Nos alejamos. Hace 2 años, y algunos de ustedes lo vieron porque estaban aquí, todavía tenía mi oficina abajo. Hace 2 años, madre e hija vienen llorando, pidiendo mi ayuda, que qué podía hacer. Hija, 3 hijos de diferente papá. El último en una situación de violencia doméstica severa y en una situación que no hallaban qué hacer. ¿Por qué? Porque nunca construyeron muros y 2 años después el matrimonio se desintegró totalmente. Y esto no debería de haber pasado. Esto no tendría por qué pasar a aquellos que han declarado que Dios es su Señor. Pero cuando no tenemos los muros en nuestras casas, los valores definidos, estas cosas las vamos a continuar viendo y después nos vamos a preguntar por qué. En Nehemías 4:14 la respuesta dijo: luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dijo: no tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y glorioso. ¿Sabe lo que está diciendo? No tengan miedo, papá, no tengas miedo de corregir a tu hijo o a tu hija. Es palabra de Dios. ¿Sabe? Hablaba yo con una hermana hace un par de días y me decía: pastor, estamos viviendo un tiempo horrible. Estamos viviendo un tiempo de oscuridad tremenda. No sé, yo lo siento a veces, hasta me deprimo de verla, ya ni las noticias veo, porque estamos viendo un tiempo de oscuridad. Y yo le decía, ¿sabes una cosa? No, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo es un tiempo de una gran oportunidad. Yo no lo veo de esa manera. Yo le decía, yo no sé tú, pero yo no le tengo miedo a los tiempos que vivimos. Yo no le tengo miedo a las leyes que están saliendo. Yo no le tengo miedo a quién está, lo que es en el gobierno. Yo no le tengo miedo a lo que Hollywood está sacando. Yo no le tengo miedo a las drogas que se están legalizando o a la música chatarra que se está escuchando. ¿Sabes por qué no le tengo miedo? Le decía, porque hay promesa en mi vida y Dios me ha dicho que si yo lucho por mis hijos, que si yo lucho por mi esposa, que si yo lucho por mi familia, entonces tengo la promesa que aquella casa que está construida en la roca que es Cristo, y puedo decir que ninguna arma que se levante en contra de mí va a prevalecer, porque yo voy a enjuiciar a toda lengua y arma que se levante en contra de mí. ¿No es lo que la palabra dice en Isaías 57:17? ¿No es la que la palabra dice? Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. No importa la arma, no importa qué tan grande sea, no importa si es legal, si es enfermedad, si es financiera. Dios está por encima de toda tormenta. Dios está por encima de toda situación. Mira lo que dice. Esta es la herencia. Tú vas a condenar,
No esté esperando que yo condene a lo que le está pasando a usted. Usted puede condenar a lo que le está pasando. No importa la situación. Mira lo que dice. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. La salvación viene de Él. Pero vivimos en zona de guerra. Si el problema de ustedes y mío, ¿sabe cuál es? Que nosotros tomamos las cosas a la ligera. Satanás no. Nosotros creemos que podemos jugar con la iglesia. Él sabe que no se puede jugar con las cosas de Dios. Él toma más en serio la vida de tus hijos, la vida tuya, que a veces tú mismo la tomes. Nehemías reconstruyó los muros, lo cual quiere decir que no importa lo que haya pasado o lo que esté pasando en tu vida, con tu casa o en tu familia, tú también puedes reconstruir los muros. ¿Sabe lo más increíble de esto? Si tú vas hoy a Jerusalén, si tú quieres me invitas y si lo pagas todo, yo voy y soy tu guía turístico, no tendría problema. Vería que hiciera el tiempo y el esfuerzo de acompañarte. Si tú vas a Israel hasta el día de hoy, escuchen bien esto, solamente Dios puede hacer esto. Si tú vas a Israel, los muros que Jeremías construyó hace miles y miles de años todavía están en pie. No hay tormenta que los haya podido derribar, ni terremoto que los haya podido destruir. Los muros que Jeremías construyó bajo la unción del Espíritu Santo están allí y son la prueba fehaciente que si yo construyo muros en mi casa, no hay poder en esta tierra que pueda derribarlo, porque mis hijos le pertenecen a Dios y no al mundo, porque mi familia es del Señor y no del mundo. ¿Sabe lo que yo he aprendido? Es que aquello que Dios ayuda a construir, no existe poder en el universo que lo pueda destruir. Aquello que Dios tiene el sello de Dios, no importa lo que pase, no importa lo que esté pasando o lo que pueda pasar. Nosotros necesitamos levantarnos y pelear por nuestras familias. Yo sé que no es fácil. Mi amado, la primera institución que Dios creó fue la familia. Y la familia fracasó. Adán fracasó cuando escuchaba audiblemente a Dios. ¿Y tú crees que solo lo vas a poder lograr? ¿Tú crees que solo vas a poder gobernar bien a tu familia? Si la primera familia, la primera institución fracasó, pero Dios dio una promesa. Y Dios dijo que su última institución creada por Él, que fue la iglesia, Él dijo, Jesús mismo dijo, ni las puertas del infierno, ni el infierno mismo va a prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Lo cual significa que no importa lo que haya pasado en tu familia o en las generaciones, no importa lo que vaya a pasar, si tú estás y perteneces a la iglesia de Cristo, tú puedes reconstruir a tu familia. Esa es la promesa. Si tú estás dentro de la iglesia de Cristo, tú puedes comenzar a construir muros y el Señor promete, si tú peleas por tu familia, Él va a pelear por ti. ¿Sabe que en ese tiempo, piense, el Señor crea la familia, lo único que había antes de la familia era Dios? Eso fue la prioridad número uno y es por eso que es la prioridad número uno del enemigo. Y esa es la razón por la cual tendrías que hacerla tú también tu prioridad. En la historia más adelante en Génesis del diluvio, la historia de Noé. Noé creó el arca y es en 2 de Pedro 5:7 creo que es, que nos da una imagen descriptiva de lo que Noé hizo. Escucha bien. En el arca estaban todos los animales y la familia de Noé. Nadie más se salvó. El arca, para que tú lo sepas, es representativa de Jesucristo. El arca en nuestros tiempos es la iglesia. Eso es lo que es el arca en nuestros tiempos. Pero lo que nos dice, y para mí lo que es formidable es ver lo que Noé hizo. Noé, dice la palabra en 2 de Pedro, creo que es que dice que 8 se salvaron, 7 y Noé. Esos 7 pertenecían a la familia de Noé.
Y es formidable saber que el libro de Pedro nos dice que Noé primero se aseguró que los 7 estuvieran dentro y después entró él. Te hago una pregunta, padre, madre que estás aquí. ¿Estás asegurándote que tu familia estén dentro del arca antes que tú? ¿Estás asegurándote que tu familia esté dentro del arca? Asegurándote que tus hijos estén acá. No dejes la salvación de tus hijos en manos del pastor, te va a fallar. No dejes la salvación de tus hijos en mano del director de jóvenes, te van a fallar. La responsabilidad de la salvación de tu casa es tuya, no es de nadie más. Es por eso que Josué decía, ustedes hagan lo que se les dé la gana, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Tú puedes vivir tu vida como tú quieras, yo no te voy a juzgar, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Si esa fue la razón que en otro libro, en Job, la palabra nos cuenta que Job tenía 10 hijos. Mira la actitud de Job hacia su familia. Job 1:5. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú purificaste a tus hijos? Y la palabra dice que Job se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Te lo voy a poner en perspectiva. Imagínate esto. Job literalmente, porque por cada ofrenda que se iba a quemar, tú tenías que construir un altar. Y Job se levantaba temprano y construía un altar de piedra por cada hijo. Este es por Juancito, este es por Miguelito, este es por la María, este es por la Tatiana, este es por cada. Eso es lo que Job hacía. Literalmente es lo que la palabra dice que Job hacía. Y escucha lo que dice. Porque él pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y sabes lo que dice. Y esto era una práctica habitual de Job. Todos los días Job se levantaba, hacía un altar. Ese es el poder de la ofrenda. Tú a veces piensas que es simplemente dar. Lo que tú no entiendes es lo que el Señor hace con lo que tú das. Cambia la vida de aquellos que tú no puedes cambiar. Ese es el poder de la ofrenda. Y Él lo hacía todos los días. Todos los días Él lo estaba haciendo. Él estaba peleando por su familia. Todos los días Él estaba diciendo, demonios, droga, sexo, pornografía no tienen control sobre mis hijos. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y tú puedes decirme, oh, eso es Antiguo Testamento, es la vieja escuela. La verdad es esta, tú puedes creer lo que quieras creer, pero yo todavía creo en un Dios que salva, yo todavía creo en un Dios que restaura, yo todavía creo en un Dios que redime, yo todavía creo en un Dios que purifica, y es por eso que yo voy a hacer lo que su palabra me establece, porque mi casa y yo vamos a servir a Jehová, y Él me ha prometido que si yo peleo por mi familia, Él pelea por mí. Si yo no voy a dejar que el infierno cría a nuestros hijos. Hollywood no tendría que estar criando a tus hijos. Con mucho respeto, el iPad y el iPhone no tendría que estar criando a tus hijos. I know, it's hard. Yo sé que duele, pero no tendría por qué estas cosas. Algunos de nosotros ni sabemos lo que nuestros hijos ven. Esto es común encontrarlo aquí en la iglesia. ¿Saben lo que es? Right? El dueño de esto, si lo quiere, hable conmigo. Sin juicio ni nada, se lo regreso. Sin broma. Porque yo no puedo cambiar a nadie. Pero si usted quiere cambiar, yo también le ayudo. Esto es común que lo estemos encontrando alrededor de la iglesia. ¿Y sabe por qué esto pasa? ¿Sabe por qué esto está pasando? Porque los muros no están establecidos en nuestras casas. Porque no importa lo que hagamos aquí en la iglesia, no importa cuántas cámaras pongamos. Ya cada vez que me dicen a mí poner otra cámara, Dios mío santo. Solo a Lilian le encanta eso, que ve como 20 cámaras. Ya. Ella va a ser la encargada de la seguridad. Y le vamos a dar un palo al tamaño de ella.
No está aquí, por eso puedo hablar de ella. Si esto pasa frecuentemente últimamente en la iglesia, ¿de dónde cree que esto viene? Es la realidad que estamos, no se asombre, es la realidad que estamos viviendo. Yo no puedo permitirle que el gobierno críe a mis hijos. Yo no puedo permitirle, es mi responsabilidad. Y es tan generacional esto que Acab y Jezabel, dos reyes malísimos, multimillonarios, estos dos reyes hicieron absolutamente todo lo malo y tuvieron 70 hijos. Y para el tiempo que tenían 70 hijos, ya tenían nietos, ya tenían bisnietos. Y escucha lo que la palabra dice acerca de ellos cuando el juicio vino. Ambos murieron. Pero la palabra dice en 2 de Reyes 10:7. Cuando llegó la carta, los líderes mataron a los 70 hijos del rey y pusieron las cabezas en canastas. Las cabezas de tus hijos están buscándola a alguien más. Ese es exactamente el problema que no queremos enfrentar, pero es la realidad que estamos viviendo. Es la cabeza, es la vida de nuestros hijos, de lo que estamos hablando, la vida de aquellos que amamos. Pero hay otro hombre, y curiosamente, porque solamente Dios puede hacer esto, también tenía 62 a 70 hijos, llamado Obed-Edom. Y Obed-Edom, curiosamente, fue que en un tiempo donde llevaban el arca, y el arca del pacto significaba la presencia de Dios, allá habitaba la presencia de Dios, y llevaban el arca, y la historia dice de que un hombre, Uzi, la tocó no como debía hacerlo y murió. David tiene miedo y entonces no hallaban dónde poner el arca. Y este hombre, Obed-Edom, dijo: denmela a mí. Y se la llevó para su casa. Y el arca pasó 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y 2 de Samuel 6:11 dice: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y los de casa. De hecho, la historia cuenta que los bendijo tanto en tan poco tiempo, que cuando el rey David vio la bendición que había en Obed-Edom, dijo: no, regrésame el arca. Cometí un error, regresemos al arca a Jerusalén, donde pertenece. Esto a mí no me interesaría. Yo voy ya de salida. Esto a mí no me interesaría. Pero ¿sabes la promesa de Dios? Dice la palabra que los 70 hijos de Obed-Edom fueron bendecidos, que los nietos de Obed-Edom fueron bendecidos, que los bisnietos de Obed-Edom fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos fueron expuestos a la presencia de Dios. Y la palabra dice en Crónicas que los 70 hijos y nietos de Obed-Edom trabajaron y sirvieron en el templo. Padres que están aquí, peleen por su familia, peleen por los valores que ya han sido perdidos, peleen por lo que Cristo dice una familia tendría que ser. Cuando tengan que corregir a sus hijos, no teman hacerlo, peleen por la verdad. ¿Sabes? Sus hijos van a poder rebelarse y algunos lo van a hacer. Sus hijos van a poder enloquecerse, van a poder dejar la casa, pero si tú los creces correctamente, la palabra de Dios dice: cree en mí y tú y tu casa serás salvo. Y la palabra dice: cría al niño en los caminos de Dios para que cuando esté grande no se aparte de él. Esa es la pelea que tenemos. Tú no tienes que tener una familia perfecta. Tú puedes ser una familia disfuncional, pero la palabra dice que si tú peleas por tu familia, Dios peleará por ti. Y lo que yo he visto y he entendido y lo he visto en mi vida, en la vida de ustedes, de algunos de ustedes, es lo siguiente: cuando Dios es involucrado en una familia disfuncional, Él siempre termina produciendo una familia real. Cuando Dios se involucra en el mess, cuando Dios se involucra, si Dios es el especialista en lo que es en hacer cosas nuevas de las cosas viejas. Dios es especialista en cambiar lo viejo a lo nuevo. De hecho, déjame decirte algo. Gracias por estar aquí. Honestamente, gracias por estar acá. Porque el arca, que es la representación de la iglesia, el arca es más importante que cualquier otra cosa.
Y sin ofender a nadie, déjame decirte, el arca es más importante que cualquier juego de pelota. Es más importante que estés aquí que estar en el lago, en la playa o cualquier tipo de vacaciones. ¿Sabe? El problema es que ya dejamos de creer en esto. Ya nosotros honestamente dejamos de creer en esto. Pero tengo que advertirte. Ten cuidado de distracciones que aparentemente son inofensivas, distracciones que comienzan a alejar a tu familia de la casa de Dios, porque es aquí donde peleamos por nuestras familias, es aquí donde los milagros comienzan a suceder, es aquí donde les enseñamos, no con palabras, sino con acciones a nuestros hijos, que mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Es aquí donde comenzamos a pelear por nuestras familias. Mira, con mucho respeto, pero si tu hijo un día se levanta y te pregunta, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? Es porque no estás haciendo tu trabajo. Honestamente. Yo nunca, en mis más de 20 años de ministerio, nunca mi hijo me tuvo que preguntar si íbamos a ir a la iglesia. Él sabía que era la iglesia o la muerte. Pero de todas maneras ya era salvo. Nunca. Si tus hijos en este día te tienen que preguntar si esa es una opción, si te tienen que preguntar, vamos a ir a la iglesia, es porque no estás siendo el padre que tendrías que ser. Si te están preguntando eso es porque los valores en tu casa todavía no están definidos. Si tú llegas a vivir a mi casa, tú vas a la iglesia, no es opción. Si no, no vives en mi casa. Y todas las personas durante el transcurso que han pasado por mi casa, que yo les he ayudado porque han tenido necesidades extremas, la primera opción es, mi casa se sirve a Jehová, y la segunda es, la iglesia no es opcional, es un requisito. ¿Lo ves en la vida tuya? Es duro decir esto, pero puede salvar a tu familia. Pablo, la mayoría de cartas que escribió fueron a iglesias, las epístolas. El día miércoles comenzamos la epístola, lo que es a Filipenses. Si no estás viniendo, no sabes de lo que te estás perdiendo, porque es la epístola del gozo. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de las circunstancias? Pero es curioso que Pablo escribe una carta a un hombre llamado Filemón. ¿Hay alguien de aquí que se llama Filemón? Ok. Cuando Pablo escribe la carta a Filemón, para no ofender a nadie, Pablo, yo siempre me preguntaba, y yo sé la razón por la que lo hizo, pero escucha lo que el segundo versículo, es solamente un capítulo. Escucha lo que dice esta carta. Filemón 1:2. A nuestra hermana Apia. Si usted no conoce a Apia, es la esposa del Apio. Ya aprendió algo el día de hoy. ¿Qué? A nuestra hermana Apia, a Arquipo y a nuestro compañero en la lucha. Ojo. Y a la iglesia que se reúne en tu casa. Pablo escribió una carta a la iglesia que estaba en esa casa. Mi amado, ¿tienes una iglesia en tu casa? ¿Hay una iglesia en tu casa? ¿Está el arca del pacto presente en tu casa? ¿Se reúnen juntos por lo menos 1 o 2 veces a la semana a la mesa a orar? ¿A un devocional? A abrir la Biblia? ¿Hay una iglesia lo que es en tu casa? Porque la palabra de Dios dice que cuando lo honramos a Él y cuando Él viene a ser nuestra prioridad, nosotros venimos a ser la prioridad de Él. Y Él se levanta y pelea por nosotros. Mi amado, asegúrate, si no lo hay, que siempre exista una iglesia en tu casa. Y es sencillo. Mira las cosas que aquí se permiten y mira las cosas que no se permiten. Y es ridículo de que algunos, inclusive los jóvenes, saben qué traer y qué no traer. Algunos obviamente no, pero esta es adicción. Right? Saben qué traer. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Haz de tu casa una iglesia. Alguien dijo lo siguiente, no sé quién es, pero alguien dijo, de los 12 a los 15 años, tus hijos van a hacer lo que tú les digas. Después de los 15 años, tus hijos van a hacer lo que tú haces. Antes de los 15, ellos pueden escucharte, pero después de los 15, ellos van a comenzar a hacer lo que tú estás haciendo. Y cuento una historia, un predicador dijo esta historia,
no su servidor, alguien más, de este hombre exitoso, abogado de Nueva York. Y este hombre vivía cerca de lo que es de su firma. Y todos los días salía y caminaba a su firma, 10, 15 minutos de la casa a la firma donde él estaba trabajando. Todos los días caminaba hacia su firma, pero había un bar. Él iba a la iglesia, pero la iglesia no sabía que tenía problemas de alcohol. Los únicos que sabían era su familia, y como él era el dueño del negocio, nadie le decía nada en el negocio. Todos los días iba, ya sabía dónde irse al bar, pedía 2 tragos, se los tomaba y se iba al trabajo. Un día de invierno comenzó a nevar y las huellas, la nieve que estaba suave, que él estaba dejando, comienza él a dejar huellas en lo que es en sus pisadas. Y cuando él iba a entrar al bar, ve lo que es hacia su derecha y se da cuenta que su hijo de 6 años se había salido de la casa. Y su hijo de 6 años iba simplemente pisando las huellas que el papá había dejado. Y su hijo de 6 años iba dirigiéndose al bar, porque era lo que papá le estaba enseñando. Él agarra lo que es a su hijo, lo lleva a la casa, se lo entrega a su mamá, baja lo que es, y entra una gran convicción a él, y se dobla rodillas y comienza a llorar. Y con una fuerte convicción en su corazón le dijo al Señor: Señor, ayúdame para que nunca más mis huellas estén dirigiendo a mis hijos a un bar, sino que mis huellas dirijan a mis hijos hacia ti. Yo tengo una pregunta: ¿hacia dónde están dirigiendo tus huellas a otros? ¿Hacia dónde están dirigiendo tus huellas a aquellos que tú dices amar? Porque hacia donde tus pies, las huellas que estás dejando, es hacia donde tu familia se está dirigiendo. Y cuando llegue el momento de tu muerte, no va a importar cuántos títulos universitarios obtuviste, cuánto dinero dejaste, cuántos lugares visitaste. Cuando tú estés al borde de la muerte, lo único que va a importar son las huellas que le dejaste a la generación que va adelante de ti. ¿Qué huellas estás dejando? Sabes, algunos conocen la historia. Mi papá fue una persona académica. Y curiosamente, desde los 7 años, él me llevó 5 años. Yo recuerdo estar, en lo que tengo de recordarme, yo estaba en la iglesia católica. A los 7 el evangelio vino a la casa y íbamos desde los 7 años, siempre fuimos lo que es a la iglesia. Yo recuerdo lo que es que los domingos estaba en la iglesia. Yo recuerdo que los miércoles se hacían los miércoles en las casas, estudio bíblico. Y yo recuerdo que todos los miércoles, un niño de 6, 7 años, todos los miércoles yo me dormía, así como algunos de ustedes se duermen. Todos los miércoles yo me dormía, pero yo quería estar en el estudio bíblico porque después del estudio había pan con café. Esa era mi motivación. Pero yo recuerdo que mi papá siempre es eso. Curiosamente, mi papá tomó años, más de 20 años para que él aceptara el Señor, porque él no podía concebir el plan de salvación. Pero ¿sabes cuál fue el legado más grande que mi papá me dejó? Que no importa dónde él estuviera, él se aseguraba que todos los en la casa estuvieran dormidos, y después lo ibas a encontrar por lo menos 30, 45 minutos doblando rodillas, pidiéndole al Señor por su casa. Doblando rodillas, poniendo la sangre de Cristo en su casa. Curiosamente, el Señor me pidió el privilegio de que yo traje a los pies de Cristo a mi papá. Yo lo bauticé a él, y también por solamente cosas del destino yo se lo entregué al Señor, porque estuvo presente el día en que él murió. Pero el legado más grande que mi papá me dejó a mí, aun cuando yo me alejé del Señor, cuando estaba lo que es en el mundo, cuando estaba perdido, cuando estaba como hijo pródigo, cuando estaba comiendo de lo que comen los cerdos, lo único que venía a mi mente en esos momentos en los cuales la vida no tenía sentido para mí, era a mi papá de rodillas pidiéndole al Señor por su familia. Era lo único que me mantenía. Él fue el único lazo que no permitió que yo me quitara la vida. El legado más grande que él me dejó fue que él me enseñó a temerle lo que es a Dios. Pregúntate, ¿qué huellas le estás dejando a tu familia?
¿Cuáles son las huellas? No es solamente traerlo aquí, es crear en tu casa. Nuestra familia, mi amado, está bajo ataque. Pero los muros pueden ser reconstruidos. Pelea, reconstruye los muros, porque si tú peleas por tu familia, Dios peleará por ti. ¿So qué tengo que hacer? 1, tienes que reconocer la oposición, pero no tengas miedo. Sanbalat y Tobías menospreciaron el esfuerzo de Nehemías y le dijeron: no lo vas a poder hacer, no vas a poder avanzar. No creas en las mentiras de Satanás, no creas en las presiones culturales externas o las ideologías que se levantan contraria a la fe. No creas en eso. Vence al miedo con la fe. Lo segundo, identifica en dónde tu familia está bajo ataque. ¿Pasan tiempo juntos? ¿Cuáles son las distracciones que tu familia está teniendo a causa de ti? ¿Digitales? ¿Oposición? Número 2, ora constantemente por tu familia. Ora constantemente y confía en el poder de Dios frente a la burla. Lo que Nehemías hizo es que él siempre respondió con oración. Oye, Señor, lo que están diciendo en nosotros. Señor, que a ellos les pase lo que están pidiendo que me pase. ¿Sabes qué es la oración mía hacia ti? Señor, que lo que ellos piensan de mí lo piensen de ellos mismos. Ahí cambia la cosa, ¿no? Ok. Tercero, crea una iglesia dentro de tu casa. Nunca es demasiado tarde. Crea una iglesia. Al sonido de la trompeta, vayan, crea una iglesia. Un hogar dividido no puede prevalecer. Crea momentos en tu casa para fortalecer la unidad familiar. Coman por lo menos 1 o 2 veces juntos. Hagan devocionales, conversaciones acerca de la palabra. No tienes que saber las respuestas, pero la palabra tiene que estar allí. Y permite que el Espíritu Santo sea el que comience a pelear las batallas. Número 4, ten fe y observa cómo Dios pelea por ti. Mira, ¿sabes cómo es esto? Es como algunos que nos gusta el boxeo, right? Y es como que a ti te gusta el boxeo y alguien más está peleando la pelea por ti. Y tú estás sentado con el popcorn, simplemente viendo cómo alguien más gana la batalla por ti. Mi amado, el enemigo puede burlarse y atacar, pero Dios nos ha dado la autoridad y las herramientas para vencer y para tener victoria de cualquier situación. No importa la oscuridad que se vive en estos momentos. No importa el temor que se vive en estos momentos. Adivina qué, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este es el tiempo de la iglesia de Dios. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Este es el tiempo nuestro. ¿Sabe? Me decían, cuando me decía alguno de ustedes me decía, pero es que hay tanta oscuridad. Le decía, even better. Porque cuando hay oscuridad solo se necesita un pequeño rayito de luz para disipar toda la oscuridad. No tengo que tener tanta fe. No tengo que tener. Si tengo un poquito de fe, que es del tamaño de grano de mostaza, yo voy a decirle a la montaña que se quite y la montaña se quitará. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el llamado a la acción? Es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse y pelear por nuestras familias. Los tiempos son malos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, lo que se avecina es peor de lo que estamos viendo. Pero la palabra también dice, cree en mí y el que prevalecerá y cree en mí, al final será salvo. Al final tú vas a cantar victoria. Al final tú puedes estar en cualquier situación, pero siempre dirás, pero Dios estuvo conmigo. Ponte de pie. ¿Cuáles son los valores en tu casa? ¿Cuáles son aquellas cosas que están definidas en tu casa? Si no los tienes, comienza a crear. Es lo primero, comienza a crear esos muros.
Se van a levantar enemigos contra ti. No te preocupes. Ora simplemente a Dios y dile: Señor, mira lo que están diciendo de nosotros. Tú tienes que entender que dentro de la familia va a haber oposición. A veces tus mismos hijos, aquellos por los cuales estás orando, cuando tú quieres restablecer la familia, o a veces la esposa, a veces el esposo, va a ver claro que se van a rebelar. Claro que se van a tratar de burlar de ti y te van a decir: ¿y tú que ahora vienes a querer cambiar? ¿Por qué no lo hiciste antes? Ahora me vienes a decir esto y aquello. Nunca es tarde. Recuerda que lo que tú no has hecho en muchos años, el Espíritu Santo lo puede hacer en 52 días. Que lo que tú no has hecho, no importa la edad que tú tengas, comienza a cubrir a tus hijos y a tu casa con la sangre de Cristo. Comienza a cubrirlos. ¿Cuánto? Todos los días. Levántate y haz un altar por cada uno de ellos. Ora fervientemente por ellos. Reclámalos. Y simplemente observa. Y simplemente observa cómo Dios pelea tus batallas. Simplemente observa cómo milagros y milagros y milagros. Y llegará el día en que tú ya no vivirás en lo natural, porque lo común en tu vida será lo sobrenatural. Porque Dios vive en lo sobrenatural. Y tú, si ya lo aceptaste a Él, tú eres realeza. No lo digo yo, lo dice la palabra. Eso no importa cómo te sientas. Tú eres realeza. Si tú ya aceptaste a Cristo, tú llevas sangre real. Solamente tienes que actuar de acuerdo a la sangre que llevas. Si yo quiero decirte, si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesús, si todavía no conoces a ese Dios que pelea por nosotros, si todavía no conoces a ese Dios que dice: ninguna arma que se levante en contra de ti va a prevalecer, porque tú con tu lengua vas a decretar juicio contra todo lo que se levante en contra de sí. Esa es la herencia para aquellos que son hijos de Dios, porque la salvación proviene de Él. Si tú no lo conoces y estás aquí y no conoces a ese Dios que te amó de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tenga vida eterna. Si no conoces a ese Dios que puede cambiar tu lamento en baile, yo quiero darte la oportunidad que lo conozcas. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y comenzar a tener una relación con Él, allí donde estás, sin importar lo que ha pasado o cómo está tu familia, simplemente levanta la mano y vamos a orar contigo. Si tú nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador y quieres hacerlo el día de hoy, simplemente di: yo quiero llevarme el día de hoy. Yo quiero que Él comience a pelear todas mis batallas. Ya no quiero vivir de la misma manera. Ya no quiero estar simplemente no solo peleando mis batallas, sino también las batallas de mi papá, de mi mamá. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús y quieres hacerlo el día de hoy, ahí donde estás, simplemente levanta la mano. La palabra dice en el libro de Romanos: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y que si tú declaras que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Simplemente quiero darte la oportunidad que tú vayas y salgas de aquí y que tú seas tal vez el primero en tu casa que pueda traer salvación y pueda levantar muros. Por última vez, si nunca has aceptado a Jesús y quieres hacerlo, ahí donde estás, simplemente levanta la mano. Levanta la mano y vamos a entender que quieres hacerlo. Al resto de nosotros, ¿hasta cuándo el enemigo va a tomar control de tu casa? ¿Hasta cuándo tú vas a vivir ambivalente? Que lo que el mundo dice es más importante que lo que Dios dice. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir cosas que no deberían de pasar, que jamás las vieras en la iglesia, cuando tu llamado es crear una iglesia en tu casa?
Es tu responsabilidad de salvar a tu familia. Pero gracias por estar aquí, porque aquí es el lugar donde comienzan los milagros y donde se pelean las batallas más fuertes. Vamos a orar. Te doy la oportunidad, no voy a ser llamado este día, te doy la oportunidad que tú puedas lo que es orar por tu familia. Y es lo que yo quiero hacer. Te doy la oportunidad que tú pongas delante del Señor a aquellos miembros de tu familia que todavía no lo conocen a Él. Si tus problemas son finanzas, pon las finanzas delante de Él. Si tus problemas es lo que está pasando especialmente en este país en cuanto a la situación migratoria, a lo que está, pon delante de Él. Este es el momento. Ponlo delante de Él. Pero hay 3 cosas que recuerda que tienen que pasar. Una, tienes que levantar muros en tu hogar. 2, tienes que comprometerte totalmente, ya no parcialidades, totalmente a Dios. 3, tienes que comprometerte totalmente a tu familia. Delante de Él, las peticiones que tú tengas por tu familia. Porque tú puedes ponerle nombre a las cosas. Si después que le hayas pedido al Señor, yo quiero que hagas lo siguiente. Simplemente dile: Señor, tú me has dado poder y autoridad para que yo le ponga nombre a las cosas. Padre, yo necesito un milagro, yo necesito un cambio. Yo quiero que tú hables ahora con poder y autoridad de que aquello que tú has pedido, si tú estás pidiendo por enfermedad, quiero que comiences a proclamar sanación. Si tú estás pidiendo por finanzas, quiero que comiences a proclamar riquezas. Si tú estás pidiendo por libertad, quiero que comiences a declarar, porque hay una cautividad, libertad. Si tú estás en adicción, quiero que en estos momentos declares como este hombre que dijo: no, yo voy a dejar una huella diferente en esta vida. Padre Santo, Señor, escucha las oraciones de cada uno de tus hijos. Son diferentes, pero llegan a un mismo Dios y tú las escuchas todas. Escuche las oraciones, Señor, pero queremos venir a ser los Job de este tiempo. Queremos venir a ser los Noé de este tiempo. Padre, yo declaro, Señor, que hoy más que nunca, Señor, mi casa te servirá a ti. Yo declaro, Padre, que voy a ser el Noé de este tiempo, que voy a asegurarme que siempre mi familia esté dentro del arca y después entro yo. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a ser el Obed-Edom de este tiempo. Yo voy a ser aquel en el cual voy a atraer el arca del pacto a mi casa. Padre, voy a crear una iglesia en mi casa. Padre, yo creo que tú todavía levantas muros. Yo creo que tú todavía purificas, que tú todavía cambias, que tú todavía restauras, que tú todavía sanas, que tú todavía redimes, que tú todavía puedes, Señor, si a ti te place, parar el sol para que yo pueda seguir viviendo. Padre, si a ti te place, puedes revivir muertos solamente, Señor, si eso es lo que yo necesito. Tú eres el mismo Dios de Gedeón, Noé. Tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios quien a este niño de 14, 15 años con una sola piedra pudo derrotar al gigante. Tú eres el mismo Dios, Señor, de Esther. Tú eres el mismo Dios de Ruth, Señor. Tú eres el mismo Dios de Pedro, de Juan, de Pablo. Eres el mismo Dios que hoy está presente aquí. Declaramos sanidad completa y total para nuestras familias. Si hay necesidad de milagros, declaramos que los cielos se abren y el milagro que necesitamos va a venir a nuestra familia. Vamos a levantar muros de protección. Ya no vamos a permitir que el gobierno, no vamos a permitir que las leyes, no vamos a permitir que el tren de este tiempo determine cómo mi casa se va a dirigir. Desde el día de hoy yo declaro: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya no vamos a tener más estos tiempos. Vamos a caminar con fe. Vamos a declarar que tú vives, que tú reinas y que a ti te place, Señor. Tú vas a pelear todas nuestras batallas. Y lo declaramos esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre cuya palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. En el nombre grandioso, poderoso, majestuoso de Jesucristo declaramos esto. Amén y amén. Dale el aplauso más fuerte que tengas para tu Señor.
Señor, cubrimos nuestras familias con tu sangre. Cubrimos